en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites el poder estar aquí hoy en este día en tu casa de oración. Gracias por mis hermanos que ya están aquí presentes, los hermanos que están a la distancia. Señor, bendícenos hoy con tu presencia, bendícenos hoy a través de tu hermosa palabra, Señor. Palabra que da vida, palabra que edifica los corazones, las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sea tu palabra, las ideas de tu palabra dadas este día con gracia, con sabiduría y puedan llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendice este tiempo con tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra se haga viva en cada uno de ellos y que podamos llevar cada enseñanza a la práctica, que la vivamos, que seamos hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos hoy en esta noche y que tu bendición sea con cada uno de nosotros, Padre. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia ahí en la carta de Santiago. Estamos en este estudio de Santiago y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido avanzar en el conocimiento de su palabra, y espero que esto nos ayude en nuestra vida práctica, en la práctica de la fe. Entonces, vamos a leer el capítulo 2, no lo terminamos el miércoles pasado. Estamos viendo el punto de ejemplos de una fe viva. Y vamos a leer ahí el capítulo 2 y vamos a darle lectura nuevamente del 21 al 26 para recordar lo que hemos estado hablando ya desde semanas atrás acerca de una fe viva, hermano. La fe que salva, la fe que tiene obras. Si no hay obras, es una fe muerta. Así que examinemos nuestras vidas a través de la palabra de Dios y que haya obras de esa fe salvadora en cada uno de nosotros. Y el escritor Santiago nos está hablando y nos está dando dos ejemplos de una fe viva. Y vimos el miércoles pasado uno de esos ejemplos. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26 dice así: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, Santiago, hermano, trae estos dos ejemplos de una fe viva, y uno es Abraham y el otro es Rahab la ramera. Y este ejemplo de Abraham, ya vimos el miércoles pasado cómo Abraham fue justificado por Dios. ¿Recuerda en qué momento Abraham fue justificado, hermano? ¿Lo recuerda? ¿Quién se acuerda? Lo vimos la semana pasada. No, fue antes. ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan que tuvo una guerra con unos reyes y que esa noche, después de esa gran victoria, Abraham estaba ahí meditando, reflexionando, y vino temor a su vida porque probablemente estaba él pensando que estos reyes iban a tomar venganza, represalias, y él estaba con temores. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham: no temas, ¿verdad? Le habla esta palabra
a Abraham y le dice que no tuviera temor. ¿Por qué? Porque probablemente eso era lo que estaba viviendo este siervo de Dios. Y Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham le dice que no tiene hijo, no tiene parentela. Y Dios le habla y le dice: sal, Abraham, a contar las estrellas, y si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí Abraham fue justificado por Dios. Y luego ya más adelante vemos que esa fe, las obras de esa fe, cuando esa fe es probada, la vemos en el capítulo 22 de Génesis, esa fe es probada y pues él ofrece a Isaac, pero Dios pues no permitió, ¿verdad?, que fuera sacrificado su hijo Isaac, pero estaba probando la fe de Abraham, y Abraham fue justificado mucho antes de que ofreciera a su hijo Isaac. Pero ahora nos da la Biblia, hermanos, este ejemplo de Rahab, otro ejemplo de una fe viva, y es la vida de Rahab. Así que esta historia de Rahab la encontramos ahí en Josué capítulo 2. Así que vaya abriendo su Biblia ahí en Josué capítulo 2. Este ejemplo de Rahab, una cananea, una mujer dedicada a la prostitución en Jericó, hermano. Y el Señor nos va a dar este ejemplo de esta mujer Rahab, la ramera, como un ejemplo de una fe viva, hermano. Y usted puede encontrar esta historia, la vamos a ver ahí en Josué capítulo 2. Pero mire, antes de leer Josué 2, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 31. Donde este capítulo 11, pues ya conocemos todos que es el capítulo de la fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice así la palabra ahí en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y la versión 1909, fíjese cómo dice esta versión de la Reina Valera 1909. Me gustó mucho esta versión. Dice: por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Fíjese cómo en lugar de desobedientes, la 1909 dice incrédulos, que Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. Y si los llama incrédulos a los otros, pues Rahab nos da podemos entender que Rahab entonces fue una creyente, hermano. ¿Sí? Por eso me gustó mucho esta versión de la Reina Valera 1909, donde dice juntamente con los incrédulos. ¿Quiénes eran esos incrédulos, hermanos? ¿Quiénes eran? Para que no se me duerman. ¿Pero cuál pueblo? ¿Mande? No. Los de Jericó. Exactamente. Entonces, dice que Rahab no pereció juntamente con los incrédulos. Los incrédulos se refiere a los de Jericó. Entonces, los de Jericó eran incrédulos, pero Rahab no pereció con ellos. ¿Por qué? Porque ella sí creyó, hermano. Por eso le digo que me gustó mucho esta versión de la Reina Valera 1909, porque la menciona ahí implícitamente, sí, ¿verdad? Es implícita, que ella es una creyente, a diferencia de todos los demás del pueblo de Jericó que fueron
incrédulos. Entonces, así que esta mujer Rahab, que era una que se dedicaba a la prostitución ahí en Jericó, hermanos, ella pudo creer, hermanos, en el Dios del pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que creyó? Vamos a ver el capítulo 2 de Josué. Vamos a la Biblia. Nada más quería que viéramos este versículo antes de leer Josué, el de Hebreos, capítulo 2. Y voy a leer nada más unos versículos, no vamos a leer toda la historia. Pero vamos a leer el 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Josué capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Josué, que era el líder, hermano, de los israelitas, él envía a 2 personas a que pudieran ellos reconocer la tierra, ver cómo era, cómo estaba. Y estos hombres, el rey de Jericó se dio cuenta que habían entrado estos 2 hombres, pero ¿qué hace Rahab? Rahab, la ramera, ella los esconde en su casa, ahí en esa casa, los esconde para que el rey de Jericó no los matara. Y eso lo hizo ella, hermanos, porque ella ya había escuchado de que venía un pueblo, que Dios estaba con ellos, que había abierto Dios el mar en 2 para que su pueblo pasara, que habían derrotado a otros reyes, cómo Dios estaba con ellos de una manera impresionante. Y todo eso que oyó Rahab, ella lo creyó, hermano. Ella creyó que Dios le iba a dar la tierra a este pueblo. Lo mismo que creía Josué, que Dios le iba a dar esa tierra, esta Rahab lo creyó. Lo mismo que creía el pueblo de Israel, Rahab creyó que Dios le iba a dar esa tierra a este pueblo de Israel. Entonces, lo mismo que Dios había hablado, era lo que Rahab, hermano, estaba creyendo, que Dios les iba a dar esa tierra, porque Dios estaba con ellos. Entonces, ella razonó todo esto, todos estos informes que le llegaban allá a su casa, todos los acontecimientos, lo que Dios había hecho, llegaba y ella, hermanos, pudo tomar conclusiones, decisiones y creyó en Dios. Mire lo que dice el versículo 9 de este capítulo 2, es bastante interesante a las conclusiones y razonamientos que hizo Rahab. Dice el capítulo 2, versículo 9. Dice: conozco, dice Rahab, que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjese la fe de esta mujer, hermano. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Fíjese esta última frase que va a decir esta mujer Rahab, que es su confesión, podríamos llamarle su confesión de fe, hermano. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese a las conclusiones que llegó Rahab, su fe, lo que ella misma estaba confesando, que Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra, que era dueño de todas las cosas, hermano. Y Rahab creyó
en ese Dios. Rahab tuvo fe, una fe salvadora, hermano. Dijo, yo sé que este Dios es un Dios vivo, un Dios que claman a Él y Él responde, un Dios que obra maravillas, un Dios poderoso. Y ella quiso identificarse con ese Dios, creyó en Dios y ella fue salva, porque tuvo una fe que salva, hermano. Y las obras de esa fe fue, ella creyó en eso y ¿qué hizo? Guardó, cuidó a estos 2 espías y no se los dejó al rey de Jericó. Ella los escondió, los guardó y ya después ellos salieron con vida de ese lugar. Así que esta mujer, hermanos, fue una mujer que le creyó a Dios, al Dios del pueblo de Israel. ¿Con cuánta razón Dios puso a esta mujer Rahab en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús? ¿Sí se había dado cuenta? Vamos a verlo ahí en Mateo 1:5. Fíjese cómo esta mujer, Rahab, fue escogida, hermano, por Dios. Ella le creyó a Dios, fue salva. Y esta mujer fue puesta ahí en el árbol genealógico del Señor Jesús, no por méritos de ella misma, no, sino por su fe en nuestro Dios. Amén. Entonces, Mateo 1:5 nos habla de eso. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Se da cuenta cómo está ahí metida en la genealogía de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué, hermano? Porque tuvo esta mujer una fe salvadora, una fe viva. Ella dijo creer en Dios y con sus hechos mostró esa fe. Al cuidar a esos espías, mostró esa fe que salva, esa fe viva y fe poderosa. Amén. Entonces, vemos ahí, regresemos a Josué, pero vamos ahora al capítulo 6. Y mire, esta mujer creyó a Dios. Después el pueblo de Israel va y conquista Jericó. Dios les da todas esas ciudades. Y Dios no se olvidó de Rahab y es salvada. Todos murieron, vino una destrucción tremenda, pero Rahab y toda su casa fue salva. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 6, en el versículo 20. Voy a leer 24 y 25 del capítulo 6 de Josué. Josué 6, 24 y 25. Dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que en ella, todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Fíjense, hermano, aquí como nos dice, ella fue salva porque creyó en Dios, hermano. No fue destruida ella, ni su casa, su familia, porque le creyó a Dios. Cuando leía esta historia, me acordé cuando el Señor, ahí en Hechos nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Rahab le creyó a Dios, tuvo esa fe salvadora y su casa fue salva, hermano. No fueron muertos en esa destrucción. Rahab fue salva y habitó entre el pueblo de Israel. Ella fue una más de los que estaban viviendo entre el pueblo de Israel. Y Dios le dio un esposo, un príncipe del pueblo de Israel llamado Salmón, de la tribu de Judá. Fíjese todas las bendiciones que tuvo esta mujer por tener una fe
salvadora, y lo mostró con sus hechos, guardando a los espías. Ahí vemos las obras de esta mujer al creer en el Señor Jesús. Así que Rahab demostró una fe viva, hermano, porque arriesgó aún su vida y la de su familia al guardar a estos espías. Si el rey de Jericó se hubiera dado cuenta, pues hasta ahí hubiera llegado la vida de Rahab. Pero ella arriesgó todo eso porque creyó en Dios. Amén. Entonces, su fe se mostró como una fe viva, la de Rahab, debido a que hizo algo, mostró sus obras de esa fe, que fue guardar a estos espías. Y cuando la ciudad de Jericó cayó destruida, la casa de Rahab, o sea, su familia, fue salva por esa fe salvadora en nuestro Señor Jesús. Así que, hermano, la fe y las obras son compañeras inseparables. Si tú eres hijo de Dios, has tenido una fe salvadora, tiene que haber muestras de esa fe, y esas muestras son las obras. Si no hay obras, es una fe muerta, una fe solamente de palabras, que ya vimos en este capítulo como Santiago dijo: si tú tienes una fe de esas, es como la fe de los demonios, que ellos creen y hasta tiemblan, pero nada más, no sucede más nada. Entonces, ¿cómo está nuestra fe, hermano? ¿Es una fe viva, salvadora, o es una fe muerta? Entonces, Santiago nos da el ejemplo de una fe viva con estas dos personas muy distintas, hombre, mujer, en carácter muy diferentes uno del otro, Abraham y Rahab, muy distintos su condición, su nación, su clase social, pero todo eso, hermanos, nos habla de que no importa de clase social seas, hombre, mujer, todos por igual tenemos que mostrar esa fe salvadora a través de las obras. Amén. Entonces, dice, para terminar el capítulo 2, vamos allá al Santiago capítulo 2, ya vimos estos dos ejemplos de una fe viva. ¿Cuáles fueron? ¿Qué personajes trajo del Antiguo Testamento Santiago para ser ejemplos de una fe viva? ¿Quién? Abraham y Rahab. Amén. Y vimos sus obras. Tuvieron fe, pero se mostró en sus obras. Y el versículo 26 cierra con este versículo, este capítulo 2. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu, hermano. Cuando la persona muere, ya nada más queda ahí su cuerpo, su alma, su espíritu, ya no están en él. Ya no están en él, nada más está un cuerpo ahí muerto, sin vida, no puede hacer nada. Bueno, así como un cuerpo sin alma, sin espíritu, así es una fe sin obras, es una fe muerta. ¿Cómo cierra este capítulo Santiago de una manera muy fuerte, hermanos? Así que examinémonos cómo está nuestra fe, si tenemos esa fe salvadora en nuestras vidas. Amén. Así que hemos cerrado este capítulo 2, y yo creo, hermanos, que no cerramos este capítulo, lo terminamos y no nos quedamos con las manos vacías. Yo creo que ha sido un capítulo que nos ha dejado con las manos llenas de enseñanza, hermanos. Ha sido algo precioso este capítulo 2, y espero que no ignoremos las enseñanzas que nos ha dado este capítulo 2, porque nos va a ayudar mucho en nuestra vida, sino que sea parte de la vida de fe de cada uno de nosotros las enseñanzas de este capítulo 2. Y vamos a poner pie ahora en el capítulo 3, hermano. Vamos a entrar a este capítulo que también va a tratar Santiago algo muy importante, y tiene que ver con la lengua, el uso y el abuso de la lengua. Este capítulo 3 vamos a entrar a un terreno ahorita, que los dos versículos que vamos a leer, hermanos,
tiene que ver con los maestros de la palabra de Dios. Y vamos ahí a Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Y así que vamos a entrar a este capítulo 3 con una expectativa, hermano, de que voy a entrar a un terreno como cuando van buscando oro, algún metal, y que dicen, aquí en este terreno hay, y van con la expectativa de qué es lo que van a encontrar, cuánto van a encontrar, cuánta riqueza. Pues cuánto más nosotros, hermano, este capítulo 3, así vamos a entrar con esas expectativas de encontrar riquezas de la palabra de nuestro Dios para nuestra fe, hermano. Así que vamos a entrar al capítulo 3, dice, ahí como título en algunas Biblias pusieron la lengua. ¿Cuántos tienen lengua? Mira, Lupita hasta la enseña. Lupita sí tiene lengua. William también tiene. Natalia, Rogelio, no, todos. La lengua, un miembro tan chiquito, pero poderoso, hermanos. Chiquito pero picoso. Chiquito pero picosito. Entonces, este capítulo 3 vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si podemos refrenar nuestra lengua, hermano, puedes refrenar todo tu cuerpo. Será poderosa nuestra lengua, ¿verdad? Que el que puede dominar su lengua puede dominar cualquier cosa, hermano. Imagínense. Bueno, vamos a entrar a este capítulo 3 y por lo que hemos leído estos dos versículos, Santiago hace un cambio ahora y pone su atención, fíjese bien lo que voy a decir, pone su atención Santiago en los que se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. Lo voy a decir otra vez. Santiago hace un cambio y pone su atención aquí en este versículo 1 en los que se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. Y por palabra me refiero a la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? Entonces fíjese cómo dije, a los que se hacen llamar a sí mismos. Ellos se dicen ser maestros de la palabra. Ellos se llamaron a sí mismos maestro de la palabra. Y es el estilo que Santiago tiene. ¿Recuerda al hombre que dijo que tenía fe? Ahí en el capítulo 2, que Santiago se puso así como que a la distancia y dijo, pues, alguien dice, ese dice que tiene fe. Él dice que tiene fe. Y ahora Santiago hace lo mismo con aquellos que se llamaron ellos mismos maestros de la palabra. Porque dice Santiago, fíjese bien las palabras: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Cómo dice? No os hagáis. O sea, ellos estaban autonombrándose maestros de la palabra. No os hagáis. Porque luego muchos dicen, es que la Biblia dice que no debe de haber muchos maestros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Maestros, ahorita lo vamos a ver. No me voy a meter más ahorita. Entonces, fíjese lo que dije. Se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. No dijimos a los maestros de la palabra. O sea, no está hablando en contra de los maestros de la palabra, no. Está hablando en contra de los que se hacen llamar a sí mismos maestros de la palabra. ¿Sí me explico hasta aquí, hermanos? Es muy importante esto.
Entonces Santiago ha escuchado y pues no le gustó cómo estos hermanos se llamaron a sí mismos, se hicieron a sí mismos maestros de la palabra. Y esto viene siendo un problema ya por muchos años dentro de la iglesia cristiana, hermano. La iglesia, desde que el Señor la permitió que se fuera fundada, no esta iglesia, la iglesia del Señor, hace más de 2000 años, siempre, hermanos, la iglesia ha dicho, por medio de la palabra de Dios, que para ser parte del ministerio, de la obra del Señor Jesucristo, se exige ser llamado al ministerio. Entonces, se deja a un lado el hecho de que alguien se nombre a sí mismo con algún título a algún ministerio. No sé si me estoy explicando. No quiero revolverlos. Pero la iglesia siempre había creído, hasta hace unas décadas atrás, que para estar en algún ministerio tenía que ser llamado por Dios. Porque el ministerio es correcto esto. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el ministerio, ¿quién lo da? Según Efesios 4:11, hermano. Ahorita lo vamos a leer más adelante. El Señor Jesús. El Señor Jesucristo, que fue el que pagó el precio, la redención, dice que Él mismo constituyó de manera legal, formal. Él es el que llama a algunos a ser pastores, a otros a ser evangelistas, a otros a ser profetas y a otros a ser maestros de la palabra. Pero ahora en estos tiempos, hermano, cuando alguien se nombra a sí mismo, y se está usando mucho ahorita el que se nombren a sí mismos, bueno, pues yo quiero ser pastor. Y ya, o no sé, el pastor que estaba antes dejó a su hijo, y no por llamamiento de Dios, sino porque pues le quiere dejar el legado de la familia, y no tanto que sea porque tiene un llamado de Dios. No sé si me estoy explicando hasta aquí, hermano. ¿Sí? Sí, cuando alguien se denomina a sí mismo para algún ministerio, hermano, sin ser llamado por Dios, a eso es a lo que le llamamos secularización del ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Traté así como que de ponerlo en una frase. Secularización del ministerio es cuando hablamos de esto de secularización, es que se ha abandonado lo que dice la Biblia, acerca del ministerio, y de ser algo espiritual se hace como cualquier otra profesión. O sea, ya no es que Dios llama, sino que ya es el que quiere. El hombre lo pone. Sí. Y ahorita y esto es algo bien grave, hermano, porque vamos a dar cuentas. Aquellos que están usurpando un ministerio y que no son llamados por Dios, van a dar cuentas a Dios. Porque es usurpación de un oficio. Y usted puede decir, pero es que tiene toda la capacidad. Pues humanamente podrá tener capacidad. Por eso Santiago lo está uniendo, el que se llamaron a sí mismos maestros, con el abuso de ¿qué, hermano? De la lengua, de la facilidad para expresarse. Porque hay gente que tiene mucha facilidad para expresarse, para enredar, para hablar a la gente. Y usted dice, no, pues es que él tiene todo para hacerlo. Pero si no es llamado por Dios, está usurpando un lugar que pues Dios no lo ha llamado a ese ministerio.
Y estoy hablando aquí porque maestro aquí en este pasaje de Santiago, esa palabra de maestro es aquel que enseña la palabra, pero por un nombramiento o un llamamiento oficial de parte de Dios. Porque puede haber quien enseñe, no sé, a los niños en la iglesia, a las damas, pero es distinto el ministerio de maestro, hermano. Mire, están comentando aquí que algo muy cierto es de cuando alguien estudia en un instituto bíblico, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Estás estudiando para ser qué? Pastor. No. O los que están en la escuela ministerial ahorita, ¿estás estudiando para pastor? No, ese llamamiento no lo da una escuela, no lo da un instituto, hermano. Lo da el Señor Jesús. Si es necesario prepararse, por supuesto, pero el llamamiento lo da el Señor, hermano. No lo da una escuela, un instituto, que era lo que estaba pasando aquí en esta carta que Santiago dice: no os hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque es un llamamiento específico que viene de parte de Dios. Y mire, algo que se hizo por los años 80, 1980 en adelante. Mire, vamos a leer Efesios 4:11 antes de hacer este comentario para que vean ustedes que ahí viene este ministerio, estos 5 ministerios que hay. Efesios 4:11. Está hablando versículos antes de la obra que ha hecho el Señor Jesús. Y aquí en este versículo 11 dice: y Él mismo, o sea el Señor Jesús, constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto sigue vigente, hermano. Es algo que creemos nosotros como iglesia, como pastores, que estos 5 ministerios siguen vigentes. Porque muchos están en contra de que ya no hay apóstoles y que ya no sé qué. Entonces, están dejando fuera parte de la obra del Señor Jesús. Porque si usted lee el contexto, está hablando de lo que hizo el Señor Jesús y cómo Él, por esa autoridad que Él tiene, Él constituye apóstoles, profetas. Sé que se ha abusado de estos ministerios y que están usurpando. Mucha gente se autonombra apóstol, profeta, que son los más ahorita que abundan. Ahorita usted ve y ya todos son apóstoles los hombres y las mujeres profetas. Sé que hay un abuso de esto, pero sí existen estos ministerios, estos 5 ministerios. Pero mire, algo que se hizo desde los años 1980 más o menos, es de que en los libros de dones y ministerios, y muchos comentarios que yo leí esta semana algunos, la mayoría usted va a encontrar que dice, bueno, son 4 los ministerios. Porque ¿qué es lo que hacen? Juntan el ministerio del pastorado con el del maestro. Dicen, hay apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro. Y hacen de 2 uno solo, hermanos. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que son 5 los ministerios. Ahora, el pastor es el encargado en la iglesia de quien tiene tanto el privilegio, pero también la responsabilidad de enseñar la fe, de enseñar la doctrina de la palabra de Dios. Pero sí existe también el ministerio de maestro, de enseñar la palabra de Dios, de ser esa atalaya en medio de las generaciones
y enseñar la palabra, decir lo que vienen, las herejías que pueden estar en la época en la que se está viviendo ese maestro de la palabra, y habla la palabra de Dios y dice: cuidado, iglesia, porque se está moviendo esto y esto, pero la palabra enseña esto y esto y esto y esto. Es alguien que Dios pone en medio de una generación para enseñar, para alertar a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un maestro por ministerio. Entonces, por eso Santiago decía: no os hagáis, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque eso es un llamamiento de parte de Dios, un ministerio que Dios llama al ministerio. Entonces, Santiago no está descalificando aquí a los maestros por llamamiento ministerial, hermano, sino está descalificando a aquellos que se llaman o se autonombran a sí mismos maestros de la palabra, pero que ellos mismos se autonombran. Entonces, tenemos nosotros que ver cómo Dios les provee a estos hombres que Dios llama al ministerio como maestros, les provee ese entendimiento de la palabra como maestro, hermano. Porque si Dios llama a alguien como pastor, Dios le va a dar corazón ¿de qué? De pastor. Le va a poner ese corazón de pastor, hermanos, el consejo de pastor, entendimiento de pastor. Ve muy distintas las cosas. Cuida el rebaño un pastor, guía el rebaño a pastos. Entonces, Dios, cuando llama a alguien, le da los recursos para ese ministerio que va a desarrollar. Entonces, Santiago no está en contra de que haya maestros, pero que no se autonombren a sí mismos, sino son llamados por Dios. ¿Por qué? Porque últimamente, hermanos, ese ministerio se nombra nada más y se fijan si tiene capacidad, se da por capacidad, por nombramiento, porque tiene ahí sus influencias esa persona, por oportunidades, pero no por llamamiento al ministerio. Es muy distinto al don de la enseñanza. Entonces, ¿a qué cosa entonces Santiago pone objeción, hermano? ¿A que sean maestros? No. Su objeción, aquí la palabra de Dios, es que se hagan a sí mismos maestros de la palabra. Sí, a los que se dicen ser maestros pero no lo son. No se está cerrando de que no haya maestros. No, hay maestros. Dios llama a ese ministerio y hay maestros que Dios llama a servirle como maestros en medio de una generación, hermano. Entonces, Santiago, su objeción no es a eso, es a los que se llaman a sí mismos como maestros. Y ahorita hermano, eso abunda. Ahorita hay muchos enseñadores, hay muchos que se sienten y se han llamado a sí mismos maestros y están enseñando, hermano, cada cosa. Y en lugar de edificar a la iglesia, que es el propósito de los ministerios, pues en lugar de edificarla, la iglesia ahorita está, hermano, en una ruina tremenda en cuanto a la fe, lo que dice la palabra de Dios. Porque ya cualquiera enseña, hermanos, y enseñan muchas cosas hasta contrarias en contra de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Jesús fue el que estableció estos oficios. Son obra y nombramiento de Jesús, no de hombres, hermano. Y es a lo que Santiago está poniendo objeción. No se llamen ustedes mismos. Es Dios el que llama. Por eso en el versículo 2 de este capítulo 3, él dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esas personas que se nombran a sí mismas, pues a veces abusan de ese uso que pueden tener de su lengua, de su facilidad de expresión.
Abusan de eso para engañar, para manipular, para mentir, hermano, y eso es una ofensa a nuestro Dios. Es una ofensa al cuerpo de Cristo, hermano. Es algo tremendo este versículo. Y dice, el primer versículo dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es algo bien delicado, hermanos, enseñar la palabra de Dios. Es algo bastante fuerte por la influencia que tiene la persona que enseña. Entonces, es algo muy delicado, tanto que cuando Pablo estaba hablándole a los de Éfeso, que se estaba despidiendo ahí en el capítulo 20 de Hechos, él dice: yo les he enseñado todo el consejo, no los he rehusado, les he enseñado, mis manos están limpias de su sangre. Fíjese lo delicado que es enseñar, hermano. Por eso Santiago dice: porque recibiremos mayor condenación, mayor juicio, hermanos. Es algo bastante delicado y que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Primero, de no usurpar un oficio que Dios no te ha llamado, y segundo, qué es lo que estamos enseñando, porque lo que tú enseñas eres influencia para los demás. Y cuidado, hermano. De todo vamos a dar cuenta. Y aquí el adjetivo comparativo mayor implica grados de trato en el tribunal de Cristo. Así que vamos a comparecer ante el Señor, y qué cuentas vamos a dar delante de Él, como maestros, como alguien que está enseñando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, en este versículo. Vamos a continuar con este punto, pero tengamos mucho cuidado como iglesia. Ahorita hay muchos enseñadores, hermano. Muchos enseñadores se han levantado, se han nombrado a sí mismos, y es muy triste que la iglesia hoy en día nada más busque algo para escuchar ahí en las redes sociales. Lo pone, se lo escucha, y tanto daño que se está haciendo, hermano. Hay personas que conozco de muchos años y estaban en una fe correcta, en creencias de acuerdo a la palabra de Dios, y de unos meses para acá, hermanos, me decían de una persona que yo la aprecio mucho, pero que ha caído en apostasía creyendo a esos enseñadores, y ahora está cayendo en todas esas creencias de lo de la muerte espiritual de Jesús, de que Jesús es una serpiente, que todas esas cosas que están sacando para detener la obra de Dios. Muchos detalles, hermano, que es muy triste. ¿Por qué? Porque yo sé qué enseñadores esa persona está escuchando. Y de tener una fe correcta, una fe de acuerdo a la palabra de Dios, ahorita se ha desviado totalmente y está cayendo en una apostasía. Y no nada más esa persona, sino que se ha dedicado a sacar gente de las iglesias. Es algo terrible esto, hermano. Y le digo, escuchó a tal persona y a tal persona y a tal persona. Sí, son sus principales enseñadores. Porque le digo, porque yo los he escuchado a ellos precisamente para saber qué es lo que enseñan. Le digo, y le han enseñado esto y esto y esto. Le digo, y eso está mal de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra dice esto y esto y esto. Y hermano, da bastante tristeza. Y lo que uno quiere con
al compartir estos mensajes, estas enseñanzas de la palabra, es que como iglesia permanezcamos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en lo que dice la palabra, que no nos desviemos, hermano, que permanezcamos, que mire, si un día ya no estamos nosotros por cualquier razón, pero que como iglesia, como persona, usted pueda seguir en lo que es la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que ningún enseñador venga a decirle fábulas, cosas contrarias a la palabra, por más bonitas que se escuchen, porque hay gente que tiene esa facilidad de expresión tremenda, hermano, que usted los escucha y cuando ya acuerda ya está sacándole palabras y palabras de aquí y de allá y historias y de todo. Es algo tremendo, hermano. Así que siempre volvamos a la palabra de Dios y a lo que cree la iglesia de hace años atrás. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a perseverar, a seguir fiel a la palabra de nuestro Dios, y que podamos siempre escudriñar las Escrituras, y que si Dios lo llama al ministerio, pues sea fiel a ese llamamiento de Dios. Amén. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie y ya vamos a ir poco a poco entrando a este tema sobre la lengua. Así que va a ser un capítulo donde vamos a examinarnos bastante, hermano. Cuando usted va con el médico, ¿qué es lo que le hace? Abre la boca, saque la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua dice mucho de tu condición. Está deshidratado, está así, está así, tiene este problema en el hígado acá, o sea, ¿por qué? Por la lengua. Y a través de este capítulo 3 vamos a sacar la lengua, a ver cómo andamos acá adentro. Así que va a ser un capítulo bastante bueno, así que vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias por Camino de Vida, mis hermanos que están aquí presentes, hermanos que están ahorita conectados, otros que van a escuchar esta palabra en grabación. Gracias por cada hijo tuyo. Padre, hoy clamamos a ti para que como iglesia tú nos permitas serte fiel, Señor. Que aunque se levanten muchos enseñadores, que podamos ser fieles a la fe, a las enseñanzas de la Escritura. Por más bonito que se vea, Señor, por más llamativo que sea lo que se está enseñando en estos tiempos, que lo hagamos a un lado si no es de acuerdo a lo que dice tu palabra. Ayúdanos como iglesia a caminar en tu palabra, Señor. Sé que fallamos, sé que hacemos cosas que a veces no te agradan, pero tú sabes que nuestro corazón es enseñar tu palabra, que es caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Permítenos que ninguno, Señor, de los que están aquí en esta congregación Camino de Vida, nos apartemos de tu palabra. No lo permitas, Señor. No permitas que nos vayamos tras enseñadores falsos, Señor, sino que nos apeguemos a tu palabra. Ayúdanos a perseverar en el camino correcto, Dios, en el camino de la salvación, Señor. Ayúdanos que en medio de estos tiempos tan complicados, tan difíciles, donde se está usurpando, Señor, oficios, donde ya no hay llamados puestos en el pastorado, Señor, hay tantos
que están usurpando lugares y por lo cual la iglesia está siendo deformada. Permítenos a nosotros como iglesia, Señor, estar alertas, caminar de acuerdo, Señor, a lo que tú dices. Y también, Señor, tú conoces nuestras vidas dispuestas para que tú llames al ministerio, Señor. Llama, Señor, de aquí de la congregación Camino de Vida, Señor, si te place llamar al ministerio, Señor, del apostolado, de profeta, Señor, de maestro, de pastor, de evangelista. Señor, aquí estamos, Señor, que podamos servirte, que tú llames al ministerio, Señor, de aquí, de entre nosotros, para servirte, Padre, porque hoy más que nunca se necesita siervos de Dios llamados por ti, no engañadores, charlatanes, sino siervos llamados por ti, Señor. Hoy en este tiempo se necesita gente que predique tu palabra, que enseñe tu palabra, que enseñe ese evangelio, un evangelio puro, un evangelio correcto, un evangelio que salva, porque tú nos salvas con el error. Y eso es algo muy triste que está sucediendo. Gente que cree que es salva y no es salva, Señor, porque ha creído a un evangelio distinto al que enseña tu palabra, Dios. Ayúdanos como iglesia, Padre. Y aquellos que están en algún área en la congregación, enseñando a niños, enseñando a damas, enseñando a jóvenes, a varones, a distintas áreas, que se den cuenta del privilegio, pero también de la responsabilidad, que vamos a dar cuentas delante de ti, cada palabra, cada enseñanza que hemos dado, Señor. Ayúdanos a dar buenas cuentas, ayúdanos a hacerlo con delicadeza, con responsabilidad, con respeto a tu palabra, Señor. Hoy se ha caído en una falta de respeto a tu palabra. Y es a ti mismo, Señor, porque es tu palabra, Señor, y lo hacemos de manera tan negligente. Ayúdanos, Padre, a leerla, a estudiarla, a meditarla y poder enseñar conforme a tu corazón, conforme a lo que dice, Señor, tu palabra, Padre. Obra, Señor, obra en cada corazón, en cada vida hoy en esta noche. Ayúdanos a desear servirte y hacerlo bien, Padre. Obra tú, Señor, obra, tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones, en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre precioso de Jesús.